Tenemos siempre, a esta hora, un espacio con el Colegio de Sonora y más adelante, en un momento más, estaremos conversando acerca de los apaches. Usted ha escuchado seguramente el dicho de llegar a un lugar y decir, aquí parece que llegaron los apaches, que arrasaron con todo. Este tema es un estudio que hizo el maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, José Jesús Vidal Torres, que tituló Persiguiendo lo robado, el intercambio de ganado con los apaches y sus repercusiones en Sonora en el periodo 1854-1866. Y para platicarnos de su estudio, tenemos ya en la línea al maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, José Jesús Vidal Torres. José Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Jesús, decía ahorita yo que recuerdo, José Jesús, esta frase de cuando llegas a un lugar y que dicen, parecen que llegaron los apaches, sinónimo como de que arrasaran con todo. Era el caso, no sé si es el caso del ganado también o qué, pero cuéntanos primero, ¿quiénes fueron los apaches? Efectivamente, sí, de hecho esta frase no es parte, digamos, de esos legados o de esas ideas que se quedaron en la población y que pasaron hasta nuestros días, muchas veces sin conexión o contexto para nosotros, ¿no? Y sí, efectivamente, como decías, es parte de lo que sucede con el ganado, pero como bien lo mencionas, lo veremos más adelante. En sí, los apaches fueron grupos humanos que habitaron durante el siglo XIX lo que fueron los estados de Arizona, de Nuevo México, una porción de Texas, y que habitaban, digamos, de manera regular en los estados de Sonora y Chihuahua, ¿no? Estos grupos eran grupos seminómadas que se componían en su núcleo más básico por la familia, un núcleo más inmediato que sería la familia extendida, que sería la base, digamos, operacional de estos grupos, ¿no? Eran seminómadas, se dedicaban a la caza, a la recolección. Sin embargo, con la llegada de los españoles y ciertos cambios demográficos importantes, que de momento no son tan importantes y más relevantes mencionar, empezaron y se decantaron por realizar depredaciones, en primera instancia contra los españoles y de ahí en adelante contra mexicanos y estadounidenses, ¿no? Estas depredaciones consistían propiamente en atacar a los territorios enemigos para obtener recursos de supervivencia básica. Y ellos eran entonces, tenían una fuerza significativa, es decir, cuando llegaban llegaban a las comunidades, destrozaban todo así como tal. No de esa manera, no digamos que su fuerza militar no era tan grande en términos de comparación con los españoles militares de la época, o los sonorenses en su caso, los estadounidenses. Sin embargo, tienen una característica: al ser ellos seminómadas y al haber vivido durante tanto tiempo en un espacio tan árido, tan complicado, se adecuaron a las condiciones del mismo. De esa manera se acostumbraban a vivir en las serranías, ¿no?, las cuales eran muy buenos para trepar. También empezaron a hacer uso del caballo, lo que les permitió una mayor movilidad, y empezaron a buscar maneras y tácticas de poder depredar, de poder atacar sin ser detectados, ¿no? En este sentido también atienden dos formas específicas de depredar. Depredación es la manera en que, ¿no?, nos referimos a estos, digamos, ataques. La primera era cuando se buscaba bienes específicos, es decir, cuando se buscaba obtener sustento para la familia, se imperaba el sigilo, ¿no? Trataban usualmente de depredar por las mañanas antes de que saliera el sol y hacerlo en el absoluto silencio. Sin embargo, había otras ocasiones cuando lo que se buscaba era repercusiones o se buscaba venganza por la pérdida de un familiar. En esos momentos los encuentros eran totalmente visibles, eran más violentos, ¿no? Y es de donde vienen los pasajes de la violencia que se vivía entonces. Algo que es importante y que se relaciona con el intercambio de ganado y los cambios de patrones a mitad del siglo XIX es que gracias a las relaciones comerciales que se empiezan a tener de una manera más intensiva con los estadounidenses a partir de 1848, cuando México pierde su territorio, es que estos grupos apaches empiezan a obtener a cambio del ganado armas, sillas de montar, que les empiezan a dar una mayor capacidad de guerra, en este caso los sonorenses y chihuahuenses.
Sin embargo, ¿a partir de qué año dices más o menos que empiezan estos canjes? Estos cambios inician a partir de 1848, cuando México pierde la mitad del territorio en manos de Estados Unidos, ¿no? Estos son procesos que influyen de manera decisiva en la manera en que se relacionaban mexicanos y apaches. Ahora, mencionas, José Jesús, que los apaches estaban asentados en parte de Sonora y Chihuahua. Y en esos tiempos, ¿cuál era la relación con la población sonorense, por ejemplo, mientras estuvieron aquí en el estado? Muy bien, nada más una aclaración. Sí estuvieron asentados en Sonora y Chihuahua, solo que cuando se sentaban aquí lo hacían de manera parcial. Okay. Es decir, su territorio en el que ellos deambulaban y vivían era un poco más arriba, pero específicamente en la Sierra Madre Occidental, que es la que atraviesa nuestro estado, tenían espacios sagrados y desde luego eran sus espacios como, digamos, sus puntos de avanzadas para atacar a Sonora. Ahora, retomando tu pregunta, había dos tipos, digamos, de contactos generales que se tuvieron a lo largo de más de 200 años, tanto con sonorenses, chihuahuenses y estadounidenses en general, que eran los de violencia y los de paz. Estos de violencia se basaban propiamente en eso, ¿no? En una relación conflictiva, usualmente iniciada por los apaches en estas depredaciones, y usualmente contestada de manera violenta por los sonorenses en manera de retribución, ¿no? Esto llevó un ciclo, algunos dicen una espiral de violencia que perpetuó, digamos, esos conflictos. Y los de paz eran acuerdos que se realizaban con el fin de detener un poco las hostilidades y poder convivir y seguir, ¿no?, viviendo, digamos, sin tantos problemas como estaban acostumbrados. Este tipo de depredaciones, José Jesús Vidal Torres, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, incluía, por ejemplo, como se daba en otro tipo de conflictos, que se llevaran mujeres, por ejemplo, es decir, que los apaches llegaran y tomaran como rehenes o tomaran mujeres de las comunidades sonorenses. Así es, Tirso. Principalmente lo que se busca al momento de depredar, ya fuera en materia de guerra o de necesidad de sustento, había algunos ciertos bienes que ellos procuraban, que pues digamos eran los que no podían producir manufacturados, el ganado, ¿no?, una fuente vital de alimento y de intercambio, y el más relevante son los y las cautivas. Se llevaban principalmente mujeres, las cuales podían intercambiar con otros grupos apaches o con otros grupos indígenas en Nuevo México, en Colorado, en Arizona, o que podían integrar dentro de sus grupos, ¿no?, que podían asimilar a los mismos y que podían ellas terminar siendo parte relevante de la organización del mismo, y junto con las mujeres procuraban llevarse niños y niñas que de la misma manera pudieran ser, digamos, intercambiados como un bien, ¿no?, precioso, porque pues, es labor, es trabajo humano, y también eran pues, digamos, factores o digamos recursos humanos, por ser un poco, ¿no?, que pudieran integrarse y que pudieran tener alguna utilidad, ¿no? Lo único que no se llevaban, desde luego, eran hombres, porque siempre estaba el riesgo de que los delatara o que se volviera violento dentro de sus propios territorios. Y estos actos de depredación que llegaban y cometían en las comunidades, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Qué consecuencias presentaban, por ejemplo, en el caso de las autoridades? ¿Qué medidas se llegaron a tomar? ¿Cómo fue que afectaba, digamos, a la estabilidad en ese momento de las poblaciones y comunidades en Sonora? Muy buena pregunta. Hubo muchas formas, muchas influencias distintas, específicas en la población sonorense en general. Por ejemplo, una que a mí siempre me pareció muy interesante es que ciertos poblados empezaron a conformarse de manera estructural, es decir, empezaron a poner casas, las plazas de determinadas maneras que digamos que en donde predominara la defensa y el vigilo constante, ¿no? Es decir, ciudades relativamente amuralladas, en las cuales pues tuvieran la certeza de que si tenían un ataque apache no iban a poder entrar, ¿no?, como de manera sencilla. Otro y uno de los más importantes es que durante el siglo XIX se da una gran despoblación en Sonora. Los apaches incluso llegan a lograr deshabitar muchos poblados del norte. Muchos estados se despueblan y se vuelven a poblar, y pues también está el de la forma en que cambian los patrones de robo, ¿no? Pero el más importante en sí, pues es
es este despueble que se da a través de toda Sonora, específicamente en el norte y noreste, que es y deviene precisamente de la falta de capacidad del gobierno y de las autoridades y de los vecinos de Sonora por tener estas incursiones, estas depredaciones, a las cuales pues tienen que responder con el abandono de población. O sea, podríamos decir que tuvieron una participación bastante activa y significativa en el proceso de la organización territorial de la época. Efectivamente, me parece que la presencia apache y la falta de capacidad para combatirlos y o resistirlos fue una de las razones que, una de las influencias más importantes precisamente en la organización territorial de la época e incluso de muchas, digamos, patrones de asentamiento que perduran hasta nuestros días. Y de hecho, José Jesús Vidal Torres, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, una de las preguntas que regularmente se hacen cuando dicen esto es lo que se estudia, por ejemplo, en el Colegio de Sonora, esto es lo que hace alguien en sus estudios, ¿qué impacto tiene un estudio como este? ¿Qué aporta a la comunidad el hecho de conocer estos antecedentes de nuestra historia? Claro, sí, de hecho es una pregunta que incluso pues nosotros nos hacemos constantemente, como específicamente incluso como historiadores, y que a veces es difícil de contestar. Claro. Sin embargo, y quiero recalcar que la historia entre apaches y sonorenses, si bien es una historia caracterizada por el conflicto y la paz alternativa, es una historia importante. ¿Por qué? Porque los grupos apaches, como mencionaba, mantuvieron una relación en Sonora y una presencia y una influencia por más de 200 años. Por más conflictiva o complicada que pudiera haber sido esa relación, su presencia es innegable. Por ello, tenemos una historia compartida, una historia que se ha ido olvidando o que bien se ha ido retomando poco a poco en los últimos años, pero que no está presente en nuestra, digamos, en nuestra tradición o en nuestra forma de vernos y vivirnos y sentirnos como sonorenses. Algo que desde luego depende y viene de la, digamos, el fatídico final que tuvo, ¿no? Este tipo de relación. Sin embargo, este tipo de estudios, por más específicos que puedan ser, tal vez como el mío, tienen o deberían de tener de fondo la intención de abonar y de conocer, comprender aquellas situaciones, aquellos casos, aquellas influencias que llevaron a que la relación entre sonorenses y apaches se perfilara de determinada manera, ¿no? Es decir, conocer, comprender cómo fue ese contacto a través del tiempo para rescatar esta historia compartida que como mínimo le debemos de reconocer a este grupo que tuvo una influencia y que prácticamente vivió, al igual que muchos otros, en este estado, ¿no? José Jesús, ¿hay actualmente comunidades apache o descendientes de apaches que sigan viviendo en alguna especie como de comunidad? Excelente pregunta, Tirso. Efectivamente, en Estados Unidos fueron ingresados, por así decirlo, en el sistema de reservaciones indias. En Arizona están varias reservaciones, San Carlos, etcétera, en Nuevo México también, pero lo más importante es que, por ejemplo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, descendientes de apaches cautivos que terminaron viviendo en el estado de Chihuahua, están luchando por ser reconocidos como una etnia originaria más. Esto es un movimiento muy importante porque reivindican precisamente esa presencia, pero sobre todo la permanencia de los descendientes de estos grupos. Desafortunadamente en Sonora no conocemos de manera a ciencia cierta, al menos desde la academia o de manera pública, si persisten o existen aún descendientes que tengan la noción y la conciencia de haber pertenecido a estos grupos. Muy bien. Pero sí, en Chihuahua específicamente y en Coahuila hay grupos descendientes precisamente de apaches que buscan este reconocimiento por parte del Estado. Para el Estado de Sonora es una tarea pendiente que pues al menos hasta que no suceda algo distinto, es una tarea que recae en los historiadores e historiadoras de Sonora. Pues se suma a los pendientes del Estado entonces. Te preguntan por acá, José Jesús Vidal, Jaime, ¿por qué se les llamaba mangas coloradas? Bueno, Mangas Coloradas en sí es el nombre de un líder, un jefe apache que estuvo activo en la década de los 50, 60, es uno de los más notorios y hasta cierto punto uno de los más conflictivos, más reacios a realizar acuerdos de paz, a diferencia de muchos otros jefes de la época, pero son nombres, ¿no? Son nombres que tenían, por ejemplo, los apaches solían tener su nombre de nacimiento en su lengua tapascana, ¿no? Con su significado específico y personal, y muchos de ellos
específicamente aquellos que están, digamos, en la vida pública, ¿no? De contactarse con españoles, con mexicanos, con estadounidenses, solían obtener un segundo nombre, ya fuera por características o por situaciones. Desconozco específicamente de dónde proviene el nombre de Mangas Coloradas, pero es el nombre de una persona en particular y pues digamos son estos nombres que tenían en distintos ámbitos de su vida. Perfecto. José Jesús Vidal Torres, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, ¿dónde podemos encontrar este texto Persiguiendo lo robado, el intercambio de ganado con apaches y sus repercusiones en Sonora 1854-1866? Esta investigación en particular y muchas otras que se han realizado en el Colegio de Sonora se pueden encontrar de manera digital en la misma biblioteca del Colegio de Sonora. La forma sería buscar en el buscador de preferencia de cada quien el tema y pues el nombre de la biblioteca, ¿no? Biblioteca Colson, maestría, y pueden poner apaches y les habrán resultados interesantes. De igual manera, en las librerías y bibliotecas locales hay unas cuantas obras de corte y de interés local, ¿no? Que pueden ser buscadas por cualquier persona que esté interesada. No es tan complicado el acceso, solo es cuestión de darse la vuelta y tiempo y de buscarlo, ¿no? Excelente.